Soy una mujer de 33 años y no he tenido incidentes paranormales en mucho tiempo, pero últimamente han comenzado de nuevo. Hace un par de semanas estaba en la cama tratando de dormir. Estaba acostada de espaldas y sentí que algo me agarraba del tobillo izquierdo y tiraba bruscamente de él. Extrañamente mantuve la calma. De algún modo también mantuve los ojos cerrados y comencé a rezar en mi cabeza. Sentí que la presencia se arrastraba por el lado derecho de mi cuerpo y agarraba mi hombro de ese lado. De repente, la sensación de que no estaba sola desapareció. De hecho, me sentía tranquila. Por la mañana comencé a pensar en esa experiencia y naturalmente empecé a tener esa sensación de incomodidad. Así que decidí salir a hacer algo de ejercicio. Había dejado mis zapatillas junto a la puerta principal y me las estaba poniendo cuando vi una uña en el suelo. Sí, una uña. Bueno, un pedazo de uña para ser más exacta. Examiné de cerca. Evidentemente no era mía. ¿Cómo lo sé? Porque soy bastante obsesiva con el cuidado de mis uñas debido a mi trabajo, que no viene al caso mencionar. Tampoco era de mi marido porque él no se come las uñas y de hecho es casi tan pulcro como yo. Esta parte podría ser pura coincidencia, lo sé, pero ese pedazo de uña me hizo pensar en mi expareja, que falleció poco tiempo después de habernos separado, hace unos 5 años aproximadamente. Él tenía la mala costumbre de morderse las uñas y escupirlas donde sea. Recogí con cuidado el pedazo de uña, tratando de no tocarla. La levanté del suelo con una servilleta de papel. Me dio un escalofrío. Ni siquiera quería tenerla en la basura dentro de la casa, de modo que salí y la arrojé dentro del bote en la esquina. Durante el resto del día traté de decirme que era ridículo asociar un pedazo de uña con mi exnovio fallecido, pero la experiencia de la noche anterior todavía me inquietaba. No me sentía bien, aunque no podía decir exactamente por qué. Cuando llegó la hora de acostarme, mi marido ya estaba profundamente dormido. Tuve una ligera sensación de temor, pero estaba exhausta. Apagué el velador de mi mesa de luz y me dispuse a dormir. Entonces escuché que un objeto se arrastraba sobre la mesa de luz y caía al suelo. Encendí la luz, pero no había nada en el piso o fuera de lugar. Mi marido se despertó. Me preguntó qué ocurría, así que decidí contarle mi experiencia de la noche anterior y este extraño ruido de algo arrastrándose. Hablamos durante un rato y él trató de tranquilizarme. De más está decir que no lo logró, pero fingí que estaba más calmada. Lo cierto es que no tenía ganas de hablar sobre el tema, así que nos acomodamos de nuevo para dormir. Durante unos minutos todo estuvo tranquilo. Luego, de mi lado de la cama, escuchamos un golpe en mi mesa de noche. Fue lo suficientemente fuerte para escuchar que los artículos que tengo ahí se sacudieran. Esta vez mi esposo se levantó para investigar. Fue hasta mi lado de la cama y de repente se detuvo. Se sentía mareado y con náuseas. Tengo un pequeño santuario en mi mesa de noche con algunos libros, velas y cosas así. De nuevo, no había nada fuera de lugar, excepto por un pequeño pedazo de uña. Mi marido tomó el agua bendita que tengo en mi mesa de luz y bendijo la casa. También recorrió el departamento ordenándole a cualquier cosa que estuviera ahí a que se fuera. Mientras él hacía eso, me senté en la cama y comencé a rezar. Pero entonces sentí como un peso extra en el colchón y la sensación de que alguien estaba sentado ahí conmigo. No tuve miedo. He vivido muchas cosas inexplicables a lo largo de mi vida. Sentí tristeza más que nada. Esa noche tuve un sueño muy vívido, donde el rostro de mi expareja se me apareció sobre un fondo negro, como si flotara en el aire. Tenía la boca llena de uñas y había sangre corriendo por la comisura de sus labios. Balbuceaba mi nombre. Creo que trataba de gritar que lo ayudara, y cada vez que lo hacía soltaba de su boca un pequeño pedazo de uña. Esa mañana me costó mucho despertarme.
Permanecía en la cama bastante más de lo habitual. Cuando finalmente me levanté, encontré a mi marido sentado en el pasillo, sobre el suelo, con las rodillas recogidas, mordiéndose las uñas frenéticamente. ¿Cómo están, comunidad? Les contaré una pequeña historia que me contó mi suegra, originaria de un pueblito de Michoacán. Cuando era niña, su papá viajaba con frecuencia a la ciudad de Morelia para vender productos y sostener a su familia. Se iba muy temprano, aún oscuro, y regresaba ya en la noche, caminando largos trechos, pues en ese tiempo no había transporte más allá de la carretera. La única manera de llegar hasta el pueblo era en carreta o a caballo, y ellos no tenían ninguno. Una noche su papá llegó muy asustado. Su mamá le preguntó qué le pasaba y por qué venía tan agitado. Él respondió con voz temblorosa: «Vi al diablo». La señora, incrédula, le preguntó si estaba loco o si había tomado. Él con seriedad le aseguró que no había bebido y procedió a contarle lo ocurrido. Venía caminando de regreso al pueblo cuando me encontré con una perra recién parida. Los perritos eran tan feos que se lo dije a la perra: «¿Qué hijos tan feos tienes?». Le dejé un taco de los que me habías preparado para el camino y seguí mi marcha. Ya casi llegando al pueblo, empecé a oír cascos de caballo cerca de mí, aunque no veía nada. De repente apareció un hombre vestido de negro de pies a cabeza, montado en un caballo negro con ojos rojos como el fuego. Me hice a un lado del camino para que pasara, y él me saludó con una voz que helaba la sangre. «Buenas noches». Yo, asustado, le respondí: «Buenas noches, señor». Entonces el hombre me preguntó: «¿No has visto a mi mujer y a mis hijos?». «No, señor. Solo vi a una perra recién parida con unos perritos muy feos. Incluso le dejé un taco para que comiera». El hombre, con una sonrisa macabra, me preguntó: «¿Por dónde están?». Yo le indiqué que a medio camino. Entonces él arrancó su caballo a galope y antes de desaparecer en la oscuridad me dijo: «Gracias por darle de comer a mi esposa y a mis hijos». Mi suegra cuenta que al día siguiente su familia decidió abandonar el pueblo. La historia del hombre negro y su caballo con ojos rojos quedó grabada en la memoria de todos, y la angustia de aquel encuentro los llevó a buscar un nuevo hogar lejos de aquel lugar. La experiencia les enseñó que no todo en el camino es lo que parece, y que a veces los encuentros más simples pueden ser los más aterradores. Mi nombre es Miguel y soy de Cartago, Costa Rica. Esta es una historia que me sucedió cuando tenía 10 años. En ese entonces, en la casa de mis padres también vivía mi tío con su esposa, que estaba embarazada de 6 meses, junto con mi prima de 1 año y medio. La casa era pequeña, con 2 cuartos, una sala y una cocina. Desde hacía tiempo habíamos notado pequeños sucesos extraños, como escuchar platos caerse en la cocina, pasos y otros ruidos, pero ya no le dábamos mucha importancia. Los cuartos estaban uno al lado del otro. Mis padres dormían solos en su cuarto, y mi tío y su esposa dormían conmigo en el otro cuarto. Yo dormía en una cama individual, y ellos en una matrimonial, de manera que formábamos una L. Mi cabecera y la de ellos estaban conectadas, y solo una cortina nos separaba, por lo que se escuchaba todo. Una noche mi papá y mi tío, aunque trabajaban en lugares diferentes, tuvieron que trabajar de noche. Esa noche mi mamá dormía sola en su cuarto, mientras que la esposa de mi tío, mi prima pequeña y yo dormíamos en el otro cuarto. Alrededor de las 4 o 5 de la mañana, la esposa de mi tío me jaló el pelo muy bruscamente y me llamó. Su voz apenas se escuchaba. Sonaba agitada y exhausta, como si la estuvieran asfixiando. En ese instante, después del jalón, solo escuché que decía que llamara a mi mamá. Me levanté y me senté en la cama, muy enojado por el jalón de pelo.
Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Una mujer estaba sentada sobre el vientre de la esposa de mi tío, saltando mientras la sujetaba por el cuello. Asustado, golpeé a la pared y llamé a mi mamá. La mujer que estaba encima de la esposa de mi tío me miró, levantó la mano y la volvió a bajar. De repente quedé profundamente dormido. Desperté unas 3 horas después. Mi mamá y mi tía me contaron lo que había pasado. Mi tía me dijo que había estado luchando contra esa mujer que la revolcaba por la cama mientras la asfixiaba. Intentaba gritar, pero su voz no salía. Solo alcanzó a darme un buen jalón de pelo para despertarme. Mi mamá, al escuchar mi voz, salió de un profundo sueño y corrió hacia nuestro cuarto. Pero la puerta no se abría. Por más que intentaba y golpeaba, la puerta no cedía, lo cual era extraño porque no tenía seguro. Finalmente mi mamá dijo: que la sangre de Cristo nos cubra, y golpeó una vez más. Esta vez la puerta se abrió y encontró a la esposa de mi tío llorando, agitada, con moretones y marcas en el cuello. Nunca más nos volvió a pasar algo así, pero desde ese momento me di cuenta de que las brujas sí existen. Nunca te cortes las uñas después de las 8:33. Todo comenzó a las 7:50 de la noche. A esa hora y en mi habitación solo pensaba en que al día siguiente tenía algunas cosas que hacer en la universidad. Tenía un evento importante y debía estar muy arreglada para ello. Ya había acomodado mi cabello en una especie de rollo sostenido por pinzas para que cuando me levantara se mantuviera lacio y bien peinado, por lo que procedí a pintarme las uñas. Realmente en mi mente estaba repasando todo aquello que debía exponer frente a un frío jurado de directores y profesores. Solo me estaba enfocando en eso, y eso era lo único que me importaba en ese momento. Pero algo que era importante en una presentación era la buena y limpia imagen. Pinté las uñas de mis manos de un color rojo, tan brillante y profundo como la sangre. Ese era el color que más me gustaba. Después de eso, aún repasando en mi cabeza el contenido, miré las uñas de mis pies, los cuales estaban un poco largas para mi gusto. Odiaba tenerlas tan largas. No me sentía con complejo de águila. Así que tomé el corta uñas y con cuidado corté cada una de las uñas de mis pies. Fue hasta después que las corté todas que me di cuenta de la situación. Todo el contenido de mi exposición salió de mi cabeza, dejando solo la carrasposa voz de mi abuela resonando en ella. Hija, no te cortes nunca las uñas de noche. Me quedé mirando al vacío por un momento. Siempre había creído en mi abuela y en sus supersticiones, y siempre había tenido en cuenta cada una de ellas, salvo por esa noche que la olvidé. Recordé cómo inconscientemente había preguntado por qué era malo eso, y que la respuesta no me había gustado para nada. Me había causado mucho miedo, y eso era lo que tenía en ese momento: miedo. Suspirando, miré a la pared. ¿Y ahora? Mi abuela nunca me había dicho qué hacer si las cortaba, pero sí me había dicho esto. Después de las 8:33, no vayas a cortar tus uñas, ni las de las manos, ni las de los pies, pues después de esa hora, ese instrumento de plata estará maldito. Maldito para todo aquel que lo presione sobre su carne y sus uñas. Será más afilado y más brillante, y traerá consigo algo terrorífico, algo fuera de este mundo. Recuerda esto: después de las 8:33, corta tus uñas y vas a temer. Alguien tocará tu puerta. Un regalo dejará. No lo abras hasta que amanezca. No seas curiosa. No mires atrás si sientes que algo se acerca, pues el dueño de la caja piensa sorprenderte. No cortes tus uñas de noche. No, si esperas a la muerte. Solté el corta uñas rápidamente y miré las uñas reposar sobre el suelo. El corazón me latía con fuerza. Mi abuela no mentía nunca. ¿Y si llegaban a tocar mi puerta? ¿Y si me encontraba con una caja? Justamente en este momento tenía que vivir sola.
No dejé de mirar las uñas, tenía mucho miedo. El corazón no dejaba de latir más rápidamente y sentía que algo malo iba a suceder. Pero, espera, no cortes tus uñas después de las 8:33. Corrí a mirar el reloj de la sala y me detuve en seco frente a él observándolo. Marcaba las 8 en punto. Cerré los ojos y solté una bocanada de aire, al mismo tiempo que mantenía mi mano derecha sobre mi pecho. Lo había hecho antes de las 8:33. Estaba segura, no me pasaría nada. Repentinamente me rugió la panza. Era momento de hacerme algo de cenar y luego irme a la cama para estar descansada al día siguiente. Caminé hacia la cocina y encendí la televisión para mirar las noticias. Fui hasta el refrigerador y saqué 2 huevos para freír. Aparentemente había habido un incidente en Colorado, algo relacionado con un tiroteo. La noticia parecía indignante, pero más indignante fue lo que dijeron antes de ir a comerciales. Ya que son las 8:50 de la noche, vamos a una pausa comercial. Después de las 8:33, corta tus uñas y vas a temer. Me quedé paralizada y el corazón volvía a latirme con fuerza y volvía a tener miedo. Pero esa vez el miedo era aún más fuerte. Aquel miedo que te ataca con tal intensidad que te impide mover tus músculos e inmediatamente cerrar tus cuerdas vocales, dejándote mudo y paralizado. Habían pasado solo unos minutos desde que miré el reloj de la sala. ¿Tenía mala hora? Suspiré y temblando un poco caminé hacia mi habitación. Lentamente llegué con el corazón acelerado y las manos sudando. Eran las 8:50 aún. No podía ser. Miré el aparato sorprendida y con algo de desesperación busqué en mi gaveta varios relojes que tenía. Tomé uno y lo miré. Las 8:50. Tomé otro y lo miré. Las 8:50. Tomé otro y las 8:50. Sin evitar la desesperación, arrojé el reloj hacia la pared haciéndolo pedazos y tomé rápidamente mi celular para llamar a mi madre. Pero después de marcar el número, algo resonó en mi cabeza. Alguien tocará el timbre. Me paralicé por completo y el teléfono se resbaló de mis manos cayendo al suelo. Alguien tocará tu puerta. Algo me decía que no abriera la puerta, o que la abriera, tomara mis cosas y saliera de ahí lo más rápido que pudiera. Pero algo también me decía que ya era demasiado tarde. Lentamente cerré los ojos. Apenas podía respirar. Sentía el corazón latiéndome en todo el cuerpo y las manos me sudaban. Pero nunca había sido cobarde y no podía hacerlo ahora. Quizá era el momento de que mi abuela se equivocara y quizá estaba exagerando. Me levanté despacio y caminé, tratando de calmarme con cada paso que daba hacia la puerta. El timbre sonó 3 veces y después cesó. Lentamente coloqué mi mano sobre la perilla, pensando que nada iba a pasar, que seguro era una de mis amigas o vecinas fastidiosas, y que nada de lo malo que había pensado me sucedería. Suspiré, cerré los ojos y abrí la puerta. Un regalo dejará. Había una caja. El corazón en ese momento me latió tan fuerte que lo escuchaba resonar en mi cabeza. Inmediatamente comencé a llorar con desesperación. Las manos me sudaban más y más. El miedo me invadía tanto que solo quería llorar, llorar y esconderme. Taparme los ojos y pensar que nada de esto estaba sucediendo. Despertarme de esa pesadilla. La caja era negra, un negro perturbador e inquietante. Quería patearla, pero temía empeorar las cosas. ¿Qué debía hacer? ¿Qué era esa caja? ¿Qué había dentro de ella? Eso era lo peor, lo que podría haber en su interior. Quería saberlo, y si todo esto era una broma. Tenía amigas muy bromistas, pero el susto que tenía no me hacía creer que era una broma. Me incliné y tomé la caja. Estaba algo pesada, lo cual aumentaba mi curiosidad. No la abras antes que amanezca. No seas curiosa. No podía abrirla. Quería, pero no podía.
Dejé la caja sobre la mesa y fui hasta la cocina por un calmante. Tomé agua y me lo tragué. Pensé por un momento que debía esperar a que amaneciera. Quizá así no me pasaría nada. Sí, eso era. Tenía que esperar. El hambre se me había quitado. Sentía la casa más sola que nunca. Sentía frío. Sentía que cada pasillo era más oscuro de lo normal. Entré al baño y me miré al espejo. Tenía el rostro rojo, los ojos llorosos y los labios pálidos, y aunque no podía verlo, mi corazón seguía acelerado. Después de que me cepillé, salí y comencé a cerrar las cortinas. Entonces el corazón me empezó a latir fuertemente de nuevo. Sentí como si alguien estuviera detrás de mí, parado, respirando. Sentía su respiración tal y como si fuera una persona, cercana, fría. Respiraba como los sádicos que aparecían en las películas. Nunca había estado tan asustada en mi vida. Las lágrimas se me salían y todo el cuerpo me temblaba. No mires hacia atrás si sientes que algo se acerca, pues el dueño de la caja piensa sorprenderte. El dueño de la caja. ¿Quién era? Sentía que alguien estaba detrás de mí. ¿Qué podía ser? El corazón me seguía latiendo con fuerza. El susto iba más allá de lo que podía imaginar. De repente lo pensé. Yo no podía morir, no esa noche, y menos así. Si no podía mirar lo que estaba atrás, tenía que escapar. Con todo el valor que pude reunir, cerré mis ojos con fuerza y corrí hacia la derecha. Abrí los ojos y seguí corriendo rumbo a las escaleras. Sentía como esa cosa me seguía. Aún sentía el frío. Aún las piernas me temblaban, aún sentía miedo y aunque corría, aún lloraba con algo de desesperación. Por más que corría, eso que me seguía no se detenía por nada. Llegué hasta las escaleras, aún sin voltear, y fue cuando mis piernas fallaron. Y entonces caí por las escaleras. Sentí el miedo junto con el dolor. Las pinzas que sostenían mi cabello se estaban incrustando poco a poco en mi cabeza, haciéndome sentir un dolor inmenso que superaba incluso el miedo. Al final de las escaleras, no dejé que el dolor me paralizara. Me levanté como pude y corrí hacia la puerta. Estaba desesperada, y cuando vi la puerta más cercana a mí, tropecé. Cayendo al suelo, giré mi cabeza y observé. Había tropezado con la caja y ésta se había volteado abriéndose. ¿Qué había dentro de ella? Habían dedos de pies mutilados y ensangrentados. También habían uñas. Pegué un grito de terror alejándome con desesperación de ahí. Sentí mi frente húmeda. Estaba sangrando, gracias a las pinzas que me habían lastimado. Pero más fuerte que ese dolor fue el que sentí al observar que me faltaban los dedos de los pies. Abrí los ojos de par en par, y lo último que vi fue un rostro tan blanco como el papel, y unos ojos más rojos que mi pintura de uñas. Luego de eso, me desmayé. No entiendo qué fue lo que pasó, pero al día siguiente desperté como si nada pasara. Desperté en mi cama, acostada. No entendía qué había pasado. Solo vi que mis uñas estaban un poco salidas. No podía creer que esto solo fue una mala pesadilla. Hasta la fecha no entiendo lo que pasó. Quise buscarle una explicación, pero me conformaba con creer que todo eso fue una pesadilla, aunque en el fondo sabía que todo eso que me pasó no fue un sueño. Pero preferí dejarlo así y olvidarlo todo, o por lo menos fingir que lo olvidé.